Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales, donde estaremos hablando de un hombre de fútbol. Un gran exponente del futsal cubano y formador de futbolistas en el capitalino municipio del Cerro. Isben Román comenzó a jugar al fútbol a temprana edad y ya en edad infantil formaba parte de los equipos del Cerro en los campeonatos provinciales. Sus condiciones futbolísticas no pasarían desapercibidas para los entrenadores de la EI de Mártires de Barbados, que le incluirían en el grupo de talentos de su generación que representaría a la capital en los Juegos Escolares y Juveniles de finales de los 90 y principios de los 2000. Mis inicios en el fútbol yo tenía 5 o 6 años, jugaba en mi barrio, en mi municipio, en mis escuelas. Allí lo jugaba por hobby, por entretenerme, por pasarla bien. Tenía muchos amigos alrededor de mi casa que hacíamos torneos y ellos me invitaban a jugar con ellos. Y ahí me fui destacando y después me fui insertando en la escuela primaria mía, Mariana Lajales, y jugándolo, como te decía, por hobby. El fútbol entre otros deportes, ¿no? Y ya después sí, ya a los 7 años, ya 8 años, ya entro ya en lo que es un área especial a entrenar fútbol en el municipio Cerro, ahí en la ciudad deportiva. Esos son mis inicios en el fútbol. Transito por todas las etapas esta de base desde los 6, 7 años. Después formo parte de los equipos de Ciudad de La Habana en aquel momento, a los Juegos Escolares, a los Juegos Juveniles. Luego de disputar un campeonato juvenil en Santi Espíritus, Isben Román sería seleccionado para formar parte del equipo nacional sub-20 que disputaría las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de la categoría. Bajo la conducción de Domingo Hernández y con compañeros de selección como Alain Fernández, Pedro Faifé o Hensi Muñoz, Isben jugaría una competición en la que Cuba llegaría hasta la ronda final, pero se quedaría sin obtener el boleto mundialista. En la selección sub-20 era dirigida en aquel momento por Domingo Hernández, por el Mingo. Una etapa muy bonita, una etapa donde aprendí mucho, donde crecí mucho, donde habían excelentes jugadores, había una camada de jugadores en aquel momento, de Pedro Faife, de Alain Cervantes, eran muchos jugadores que habían de mucha calidad. Crecimos mucho, fue un buen equipo, un buen grupo de jugadores. Ahí llegamos a eliminatorias caribeñas, fuimos campeones del Caribe. Llegamos a después jugar una primera fase que fue la eliminatoria caribeña y una fase final que fue con Trinidad de ida y vuelta también, que jugamos aquí en La Polar, jugamos después en Trinidad, pasamos, llegamos al premundial que fue en Panamá, y allí no pudimos alcanzar el pase al mundial porque tuvimos 2 derrotas con Panamá y México y logramos ganarle a Guatemala, pero bueno, pasaban 2 a ese mundial, que después a la postre iba a ser en Emiratos Árabes Unidos, pero bueno, creo que después se cambió la sede, pero bueno, eso fue por ahí lo que tuve en mi vida como futbolista en la selección sub-20.
Una vez cerrado el ciclo de la sub-20, Isben Román no es convocado a la selección sub-23 que participaría en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo y en las eliminatorias olímpicas rumbo a Atenas 2004. Contrariado con la situación, Isben encontraría refugio en el futsal, donde haría una fructífera carrera y participaría durante algo más de una década en los principales eventos internacionales de la modalidad con mejores resultados en el fútbol cubano. Después de esta etapa en la selección sub-20, hacen un llamado de varios jugadores de la selección sub-20 a incluirse en jugadores de la selección sub-23. Jugadores de la selección sub-23 para prepararse para los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en el 2003 y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En ese llamado, las autoridades que habían ahí en ese momento, los entrenadores de ese equipo sub-23 no me tienen en cuenta para formar parte de esa preselección sub-23 y ahí, bueno, ahí termina a mí el proceso mío de jugador de fútbol 11, de fútbol de campo. ¿Cómo viene el salto al futsal? Viene a raíz de la segunda Olimpiada del Deporte Cubano, donde en aquel momento el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo va a ser sede por primera vez del futsal y se inscribe un equipo del instituto y ahí participamos en esa segunda Olimpiada del Deporte Cubano y participamos ahí con el equipo del Fajardo. Ahí estuvo la preselección nacional dividida en dos grupos, estuvo también la Escuela Internacional de Deporte en aquel momento y estuvo la Escuela de Medicina, estuvo la ELAN. Ahí me destaqué, pues bueno, porque lo veo porque después me convocan, me destaqué en ese evento, se destacó tanto individualmente como colectivamente y fui convocado, fui llamado a la preselección de prueba, a la preselección nacional en el 2004 fue eso, en el año 2004 y ahí a prueba 15 días y ya después, bueno, de esos 15 días me dijeron que ya formaría parte oficial de la plantilla de la preselección nacional de futsal. Mientras ganaba protagonismo con la selección nacional y sumaba experiencias internacionales a su palmarés, Isben Román vivía alguna que otra decepción en los torneos nacionales como el de 2007, cuando Pinar del Río conquista su segundo cetro insular de manera consecutiva. Ya después, en el 2007, sí perdemos la final en Camagüey. Lo jugamos en Camagüey, la sala de Camagüey, la Rafael Fortún. La jugamos y perdimos con Pinar 2 campeonatos seguidos de futsal. Fue un buen torneo. En aquel momento se recogían refuerzos. Se tenían refuerzos, recuerdo Pinar del Río, si mal no recuerdo, creo que tenía a Yuriel Olivera, Patilla, y tenía a Eduardo Morales, Angolo. Y era un tremendo equipo. Aquí en La Habana casi nunca los equipos cogen refuerzo porque La Habana siempre tiene muchos jugadores y era muy difícil coger un refuerzo y dejar un jugador de La Habana que tiene calidad también. Entonces, si no hacía falta, no era. Pero bueno, no por eso. Sí, perdimos 2 torneos con Pinar del Río, pero realmente no lo perdimos nosotros. Lo ganó Pinar del Río y el mérito es de Pinar del Río. A pesar de ser una de las selecciones con más mundiales de la región, Cuba todavía no ha levantado un título de la CONCACAF. Una cuestión que durante años ha generado diversos comentarios entre aficionados y especialistas, quienes consideran que en algún que otro momento ha faltado ese extra de ambición para ir a por el reinado regional. 2008 fue un premundial fuerte, fue un premundial duro y todo el mundo habla de eso. La selección clasifica y no gana el premundial. Porque ¿qué pasa? Uno primero se va trazando metas. Y uno dice clasificar, después que clasifica, bueno, vamos a tratar de ir lo más adelante posible. Y es verdad. Pero, Omani, es difícil clasificar ahora mismo a 6 mundiales. Es muy difícil clasificar. Entonces, ya el cuestionamiento viene desde la parte de ¿por qué no ganan? Si ya clasifican, ¿por qué no ganan? Pero ¿cuántos no quisieran ser segundo lugar siempre? ¿Qué pasa? Que los demás equipos se preparan muy bien también. Se preparan muy bien y fueron torneos duros. Ese premundial del 2008
Nosotros en el pase lo que nos da el pase al mundial fue contra Panamá. Nosotros le ganamos a Panamá 4-0. 4-0 le ganamos a Panamá. Entonces ya después cuando vamos a la final nos entra Guatemala, es sede. Hicimos un gran partido contra Guatemala, tiempo extra, y fuimos a penal. Perdimos a penalti, como pierde cualquiera, perdimos una tanda de penalti fabulosa, perdimos 5-4. Fallamos un penal y bueno, y Guatemala es campeón. Pero créeme, si tú me dices a mí, de los 3 mundiales, que tuve la posibilidad de participar, 2 como jugador y 1 como entrenador, ¿qué prefieres? O los 3 premundiales, ¿qué prefieres? ¿Ser segundo lugar en los 3, o como fuimos, 2 en segundo lugar y en otro cuarto, y clasificar a los 3? ¿O ser en uno campeón y en los otros 2 no clasificar? Te digo, no, prefiero ser segundo en los 2 y en el otro cuarto, y voy a los 3 mundiales. Entonces, va más allá también del querer ganar, que todos queremos, pero lo más importante es clasificar. Ya después son otros factores los que influyen. En 2012, el futsal cubano recibe un duro golpe al no conseguir su 5ª clasificación mundialista de forma consecutiva. Las expulsiones de Yven Román y Jean-Pierre Rodríguez en el segundo encuentro contra Costa Rica terminarían influyendo en el posterior revés 5-1 frente a México, que dejaría a Cuba fuera de la cita mundialista de Bangkok, Tailandia. Sí, ya muy bien preparados. Quien diga que no nos preparamos para el 2012, sí nos preparamos bien. Que hicieron falta más torneos, más partidos amistosos internacionales, pero bueno, hasta ahora nos había bastado con lo que estábamos haciendo para llegar. El área creció mucho en CONCACAF. Ya los equipos ya tenían más conocimiento de lo que era el futsal, ya se habían estudiado más, ya nos habían estudiado más a nosotros, porque al final los únicos en CONCACAF que nos mantuvimos del 96 hasta la fecha éramos nosotros. Los demás entraban y salían. Nosotros nos manteníamos, ya hubo un estudio, estoy seguro, de contrario, una inteligencia deportiva ahí que para ellos, para bien de ellos, surtió efecto. Ahí llegamos y recuerdo que le ganamos a Saint Kitts Navy. Le ganamos a Saint Kitts Navy 10-0. Después tuvimos otra victoria. No, después perdimos con Costa Rica 2-1. Y en ese partido ha sido uno de los tragos amargos que tengo en el deporte, de los malos momentos que tengo en el deporte. Fue ese mundial del 2012. Me expulsan a mí en el 2012 en el partido ese contra Costa Rica. Y finalizando el partido expulsan a Jean-Pierre. Se imaginan, expulsan al capitán de la selección, que era yo, y al subcapitán, que era Jean-Pierre. Nos expulsan a los dos, perdemos ese partido 2-1 y teníamos que ganar el próximo partido para poder pasar. Y nosotros teníamos un peso importante dentro del equipo y realmente había otros jugadores que podían suplir la función, pero ya no era igual. Y perdimos con México. Y lo que no me gustó en la derrota contra México no es el perder, porque se pierde y se gana. Está en el deporte, está en la vida. Es el cómo perdimos. Perdimos 5-0, creo que fue ese partido. Perdimos 5-0 o 5-1, algo así. Perdimos contra México y nos quedamos fuera. Y aparentemente era donde más fácil podíamos tener el pase al mundial, porque a partir de ese mundial se empiezan a clasificar 4 equipos. A partir de ese premundial empiezan a clasificar 4 equipos hacia el mundial. Y no pudimos obtener la clasificación. Fue un trabajo súper amargo. Y bueno, se rompía la cadena de clasificaciones del 96, del 2000, del 2004 y del 2008. El 2013 sería un gran año para Yven, que logra un nuevo título nacional con La Habana. Es elegido el jugador más valioso del torneo. Gana el premio de mejor jugador de futsal de Cuba y además recibe la distinción de atleta más destacado de deporte colectivo de la capital. Sería ese el preludio del inesperado adiós a las canchas como futbolista en activo para emprender nuevos retos profesionales. 2013, Kid Chocolate abarrotada también. Una final increíble contra Cienfuegos. Ganamos 2-1. Y volver a retener el título del 2011, otra vez,
Y en la Aquí Chocolate no, en la casa, yo no diría del futsal de La Habana, sino en la casa del futsal cubano es el Aquí Chocolate. Me fui con esa victoria y agradecidísimo porque lo hice también siendo capitán de la selección. Ese mismo año salgo jugador más destacado de futsal del país, pero ese año también salgo el atleta más destacado a nivel colectivo de la capital, de La Habana. Eso me coge por sorpresa. Imagínate competir con los peloteros de industriales, competir en aquel momento con el baloncesto capitalino, plagado de estrellas, el baloncesto y el béisbol, y que yo desde la modalidad esta del futsal, que sí tiene su desarrollo en Cuba y su clasificación a mundiales, salir y quedar el atleta más destacado en deportes colectivos. Eso para mí fue también algo que me llegó y que me impactó. Y fue el terminar también. Sí, ahí se une la lesión en menisco, se une una descompensación del organismo que tuve también, se unieron varios factores ahí que no iban a favor del querer volver. Recuerdo que trato de volver para un campeonato nacional que era en Las Tunas, fue en Las Tunas, en la Mackenzie, en la sala allá, y me incorporo a los entrenamientos de nuevo. Y estábamos entrenando en el Fajardo, Freddy Juan Herrera, el director del equipo en ese momento de La Habana allá, y me vuelvo a resentir lo de la rodilla. Me sentía mal ya y entonces había yo tenido una trayectoria destacada y no quería irme con aquel sabor amargo de intentarlo, pero de al final no tener el rendimiento y rendimiento que yo quería tener, ¿me entiendes? Entonces fue duro decir, es hasta aquí, sentarme con la familia y decirle, mira, no, quiero, pero no puedo, no me da. Entonces, para estar en aguas medias, sin aguas tibias, dije no. También otra cosa que influyó también fue que me puse a pensar ya también, ya había alcanzado varios logros en la vida activa de jugador, de campeonatos nacionales, de mundiales, de Juegos Panamericanos, de copas, de miles de cosas en el fútbol y en el futsal. Y dije, bueno, ya no hay que arriesgar más la salud y es mejor parar y bueno, y vamos a ver qué viene a partir de ahora. Si bien la presencia de Yven Román en el cuerpo técnico de la selección nacional para el proceso mundialista de 2016 generó algunos cuestionamientos, el ex capitán de los equipos de La Habana y Cuba se encargaría de respaldar con hechos la decisión de los responsables del futsal en el país de apostar por sus conocimientos y su experiencia como jugador para la preparación física del plantel con vistas al premundial de CONCACAF. Me sentí capacitado, como bien decía. Yo había pasado una licenciatura en cultura física en la universidad. Después pasé una maestría. Estudiaba mucho eso, estudiaba mucho el futsal, porque me gustaba, no solo lo entrenaba, sino que lo estudiaba, lo aprendía. Y me fui por la preparación física. Me gusta mucho la preparación física. Y fuimos teniendo buenos resultados. Hicimos preparaciones, me superaba mucho. Estuve en cursos, estuve en clínicas de lo que tiene que ver con el futsal, tanto en dirección de futsal como en preparación física de futsal. Y con los compañeros dialogando, con mi papá, hablando constantemente, intercambiando, teniendo dudas, teniendo debate. Ahí vino el crecimiento y pienso que lo hizo bien. Al final fuimos campeones del Caribe aquí en La Habana en el 2016. Porque al no clasificar en el 2012 tuvimos que empezar a eliminarnos del Caribe. Fuimos campeones del Caribe en el 2016 aquí. Salimos a premundial en Costa Rica y logramos la clasificación en el premundial de Costa Rica. El proceso mundialista de 2020 sería el último vínculo activo de Yven Román con el futsal hasta la fecha. Con muchísimas limitaciones por todo lo vivido durante la pandemia de COVID-19, el equipo nacional no logró completar una buena preparación para el premundial de CONCACAF y quedó en el camino al Mundial de Lituania, tras perder sus 3 partidos de fase de grupos ante Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos. Y la preparación no fue la mejor, te lo digo, no fue la mejor, porque era muy poco tiempo, ya no podíamos en tan poco tiempo hacer tanto, porque la preparación lleva tiempo también. No es decir vamos a hacer esto, pero llevarlo a la práctica
es donde está. La teoría es muy fácil, la práctica es donde está la realidad. Y nos presentamos ahí y no estuvimos bien, reconocerlo, no estuvimos bien, porque esa última parte de la preparación no fue buena. Y te digo, no fue por parte del colectivo técnico, no fue por parte del colectivo de dirección. Fue el tiempo que no nos dio, no pudimos y tenemos que reconocerlo y lo asumimos. En los años siguientes a su inclusión en el cuerpo técnico de la selección nacional, muchos vieron a Isben Román como el sucesor ideal de Clemente Reynoso. Sin embargo, ese vaticinio no llegó a concretarse por diferentes razones y a día de hoy Isben no ve viable su presencia directa en algún equipo o proceso de futsal en Cuba. Lo primero, no tuvimos buen resultado, un resultado positivo en el premundial. Y eso me afectó porque yo siempre donde estoy me gusta hacer las cosas bien. O tratar de hacerlas bien, por lo menos que ponerle todo el empeño que yo tenga. Si salen bien, perfecto, si salen mal, que no quede por mí. Entonces ya cambian los intereses también, ya un cambio de interés también, porque ya llega un momento en la vida de que hay cosas que te gustan, pero también esas cosas tienen que darte fruto para la vida. Ya tienes una familia, ya tengo una hija, ya tengo mis padres que van envejeciendo también. Entonces, a veces, cuando uno pone en la balanza el fruto, el bienestar, pero con la realidad, con lo que se vive en la sociedad, es difícil. Vivimos un momento, una situación económica muy difícil. Entonces, no me daba resultado seguir en ese momento en el futsal, porque había otras cosas, otras necesidades primordiales que no podía cubrir con eso. Y la felicidad y el fruto de estar en una selección y dirigir una selección es lo más grande que hay. Pero hay que llegar a la casa también y tener una serie de condiciones que estando ahí no las iba a poder tener. Y por eso me alejé un poco. Y me alejé en el sentido de la dirección. Me alejé en el sentido de estar en un equipo. Pero no me he alejado del futsal. A mí me llaman y doy charlas aquí, doy charlas allá, y doy seminarios y me piden consejos y me piden criterios. Desde mi experiencia los doy. No quiere decir que tenga la verdad, es lo que pienso yo, a través de lo que hablamos ahorita, a través de la experiencia como jugador y de los estudios. Esa combinación que yo le llamo, o que se le llama experticia, que no solamente el estudio y el conocimiento que tú adquieres estudiando, sino también la experiencia que tengas en la práctica, en la realidad, en la vivencia. Esa combinación explota donde quiera que vaya. Entonces es lo que doy yo, pero no es que esté alejado en ese sentido. Sí, dirección no estoy dirigiendo, no estoy en ningún equipo, no. En lo que tenga que ver ahora mismo con el futsal. Ahora por el momento realmente no. Por el momento ahora no lo tengo en mi mente. Pero en un futuro sí, puede ser eso, pueden ser mil cosas. Puede ser dirigir, puede ser estar en un colectivo técnico. Puede ser muchas cosas, pueden ser. Siempre ligado tanto al futsal como al fútbol. Y que se tenga claro eso, es al futsal y al fútbol. Como parte importante de su vida desde temprana edad, Isben Román sigue muy vinculado al fútbol, específicamente al de base en el municipio Cerro y a un proyecto con sede en el combinado deportivo Eduardo Saborit del municipio Playa. Convencido de que hay mucho por hacer y cambiar en el fútbol formativo de Cuba, Isben aboga por la calidad de la enseñanza y no por los resultados deportivos. Ahora mismo sí lo disfruto. Porque es el momento donde tú estás enseñando. Cuando tú vas a enseñar algo que una persona no sabe, en este caso un niño no sabe, y él lo aprende y lo asimila y lo hace después, eso te enorgullece mucho. Y otra cosa que es importante cuando uno trabaja con niños, es que el niño no miente. Si el niño no está contento, no está feliz, no se divierte haciendo el fútbol, entonces tienes que cambiarte tú en la dirección del proceso ese. El niño cuando no está feliz te lo dice, o se lo dice a papá o a la mamá, no me gusta, no voy más. Pero cuando tú ves que el niño va y quiere ir más todavía, y quiere ir el sábado también, y quiere volver el lunes, y está temprano y está de primero, eso es una satisfacción tremenda. El fútbol es una parte de mí, ¿Y quiere que te confiese algo? No soy de ver fútbol todos los días.
Pero cuando me siento a ver el fútbol no lo veo como un aficionado, sino trato de verlo como un formador, como un profesor, como un entrenador. Yo no lo veo, yo lo observo, yo lo analizo. Más allá de ver qué chilena, qué gol, qué regate, veo otras cosas. También las veo porque, como te digo, lo practico desde hace mucho tiempo, lo estudié, lo viví, ¿entiendes? Lo entrené. Por eso lo veo desde otra óptica. El fútbol para mí es todo. El fútbol es para mí el fútbol en Cuba ha significado un modo de vivir, un modo de sentir, un modo de decir, de estar bien, de estar feliz y de haberlo podido practicar desde tan temprana edad y estudiar y después enseñar y entrenar ha sido todo. Hasta la edad que tengo es lo más grande que tengo junto a mi hija y a mi familia. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy. Regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.